Mi nombre es Laura Mas, artista autodidacta del poblado aquí de Rosarito. En Popotla precisamente está la ubicación de mi estudio. Soy una artista autodidacta hecha a través de la ejecución, del trabajo, del taller, del aprendizaje el hoy por hoy, aunque tengo buenas raíces, segunda generación en el arte. Soy originaria de la ciudad del Distrito Federal. Vengo de una familia netamente artista. Mi padre, uno de los mejores dibujantes del Universal Gráfico, y mi mamá, una muralista al fresco, una gran retratista. La pasión por el arte me nació desde que veía yo a mi mamá trabajar. Ella estaba en el caballete y yo atrás de su pintura haciendo mis garabatos, rayitas y muñequitos, y decía: esta eres tú, mamá, y esta soy yo. Lo clásico de todos los niños, pero yo ya apuntaba para querer pintar en caballete y con sus pinturas. A la edad de 34 años me vine a Rosarito porque supe que había oportunidad de tener mi propio local, que yo siempre he buscado la autonomía, y aunque me arrepentí a los pocos meses de haberme venido porque mis pocos ahorros se fueron, pero después vino la superación porque yo no tenía local, tenía un pedacito de tierra nada más, un pedacito de arena en lo que es conocido aquí como el mercado artesanal. Pero mi idea no paró allí, yo continúo. Estuve allí unos años en ese mercadito, pero una amiga visionaria, ella de El Salvador, dice: Laura, este no es tu lugar, tienes que moverte, tienes que irte. Y de las orejitas me trajo para Popotla y me plantó en donde estaba otro artista, pero dije, otra vez alguien sobre mis ideas, haciendo lo que la otra persona quiere. Dije, no, yo tengo que buscar independencia. Y renté un localito enseguida. Era un local que me hacía llorar. El primer día duré 35 minutos y salí corriendo, me daba miedo. Entonces, desde entonces, ese lugarcito ha crecido junto conmigo. He tenido muy buenas oportunidades de trabajo, conocido a muchísima gente interesante que me ha hecho crecer como artista por las oportunidades que me ha dado de trabajo. Entonces, todo eso ha llenado mi vida, ¿verdad? En cuanto a mi labor, el por qué estoy en esta vida. El muralismo me fascina mucho más que la pintura de caballete, y tanto me entretengo para hacer un mural de 20 metros cuadrados como una pintura de 2 o 3 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces le pongo el mismo entusiasmo e interés, pero tengo brazo largo para el mural, o sea, nací para ser muralista. En esta búsqueda siempre de expander mi conocimiento, de expander el disfrutar el arte, me llevó a darle vida a las esculturas que se encuentran en el castillo famoso del Diablo, en donde para iniciar anduve en un andamio a varios metros de altura, lo cual dio una estrujada a los amantes de las novedades. Y he trabajado por muchos meses a lo largo de un par de años en casi todas las esculturas. En la búsqueda de esa aventura artística que siempre ha habido en mí, para darle vida a las esculturas de la casa de Tony Wells, que en un principio se llamaba la Casa Gótica, pero la misma gente la fue llevando hacia la Casa del Diablo, y de hecho pues se fue extremando el estilo hacia eso. E incluso yo tuve una experiencia un poco extranormal, pero pues como no, a mí eso no me produce miedo,
la viví y se acabó, porque en realidad era un fantasma que a mí me seguía. Otra de las actividades, entre otras muchas más, lo que es en el cine me fascina desde niña. Ese mundo es atrayente para mí. Así es de que cuando se estaba filmando el Titanic, ya tenían varios meses, un amigo me dice, ve y haz casting. Le dije, no, ya no me van a aceptar, ya tienen mucho tiempo filmando. Dice, tú ve, das el perfil perfecto. Dije, bueno, nomás porque tú me lo pides, Alicia, voy a ir. Y me presenté, hice el casting, aceptada, y trabajé por 6 meses allí. 5 días a la semana, 7 horas por día. Creo que la danza para mí era algo tan atrayente que yo deseaba de pequeñita, me vestía, me maquillaba y hacía mis trajes improvisados. Quería ser una bailarina exótica, subirme a un teatro. De hecho, lo hice siendo chica. Y le gustó al público, recibí grandes aplausos a los 4 o 5 años tal vez. Con decir que todavía no caminaba yo, mamá se encontraba en el teatro. Y mis primeros pasos no fueron caminar, sino bailar la música de El Lago de los Cisnes. Después estudié clase de danza clásica, que es propiamente el ballet, hubo algunas presentaciones, y en la secundaria ingresé al grupo de la danza folclórica, en la cual también tuvimos muchos aplausos, el grupo que formábamos. Un maestro buenísimo, muy profesional. No éramos escolares bailando el sandunga y esos bailecitos que bailan en las escuelas, sino era tan profesional que nos llamaron de Estados Unidos a participar en un evento allá. ¿Qué es lo que me atrae de Rosarito? Pues principalmente la belleza de su mar. Aunque es un pueblo pequeño, hay grandes oportunidades de conocer a muchas personas que me patrocinan en el arte, que es mi pasión, en el cual el trabajo hay en abundancia. Aquí estoy, espero que me visiten pronto, serán bienvenidos a ver la obra que estoy trabajando, los proyectos que tengo y el día que quieran, aquí me encuentran. Bienvenidos.